Un pseudocódigo que lea un número que represente un día de la semana y diga qué día es. Tome en cuenta que el lunes es el 1, el martes es el 2, etcétera, hasta el domingo 7. Entonces yo declaré una variable de tipo entera que se llama día. Le pido al usuario que introduzca un número entre 1 y 7, que es los números de la semana. Y dependiendo el valor que haya introducido, me tiene que mostrar el día de la semana. Si introdujo otro número diferente de que no sea ni 1 ni 7, me tiene que decir día no válido. Si lo ejecuto, vamos a ponerle 5, me sale que es viernes. Si ejecuto, no sé, el 2, me va a decir que es martes. Si pongo un número de día que no es, por ejemplo el 8, día no válido, porque no está evaluado el 8 aquí. El 8 entraría en cualquier otra cosa que el usuario introduzca, va a ser día no válido. Ok, ese ya lo había explicado en la clase pasada, así funciona. Lo voy a correr así rápido, paso por paso, para no perder mucho tiempo. Entonces, estos procesos, no. Primer paso, se va, me pide el número de día, vamos a ponerle un 6, 3. bueno, el número que sea. Entonces avanza un paso, entonces empieza a buscar el día, lo empieza a buscar. Cuando lo encuentra, me dice, bueno, como es ese, voy a escribir sábado. Y termina de la sentencia según, y ahí termina el programa. Así funciona. Si yo pusiera otro número, va a ir evaluando cada uno, y como no es ninguno, se va a ir de otro modo, y ahí va a terminar. Así funciona el según. Ok, vamos con el segundo. El segundo es muy similar al primero, nada más aquí me piden los 12 meses Los del año. meses. Es exactamente el mismo principio, obviamente son más valores a evaluar, y de igual manera, si pongo de otro modo, es cualquier otro valor que no sea un número entre 1 y 12. Si lo ejecutamos, me pide un número de mes, estamos el 11º mes, es noviembre. Si ponemos 4, abril. Si ponemos cualquier número, por ejemplo el mes 18, mes no válido. Es el mismo principio que el anterior. Bueno, vámonos con el tercero. Este está un poquito más largo, ya lo había explicado también en la clase pasada. Dice, en un supermercado se realizan descuentos por las compras a partir de unas bolitas de colores. Si el cliente saca una bolita de color azul, tiene un descuento del 20%, obviamente sobre el total de su compra. Si la bolita es roja, se aplica un descuento del 30%, y si se saca una bolita blanca, no tiene ningún descuento. Entonces hay que hacer un pseudocódigo que simule eso. Declaré yo dos variables, una que se llama compra, que ahí el usuario va a introducir el costo de su compra, y luego otra variable de tipo carácter, porque ahí voy a introducir el color, que se llama bolita. Pido o solicito que introduzca el monto de su compra, luego que escoja o que teclee un color, azul, rojo, blanco, y ya luego con según evalúe en minúsculas. Recuerden que esta es una función que trae PCInt, que lo que hace es que cualquier texto que esté en una variable, o lo que yo esté en una cadena aquí entre paréntesis, me lo va a convertir a minúsculas. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Porque aquí estoy evaluando todas las palabras con minúsculas. Entonces, si el usuario por algún motivo escribe la palabra en mayúsculas, automáticamente esto o internamente el programa lo va a convertir en minúsculas para poder evaluar. Entonces, si es azul, la compra va a ser lo que tenga la compra menos la compra por el 20%. Es decir, con esto obtengo el descuento, y esto es el total.
al total le voy a restar el descuento y se lo vuelvo a asignar a la compra. Imprimo la compra. Si es rojo, hace lo mismo, pero ahora es con 30%, como me lo solicita el enunciado. Y si es blanca, simplemente mando a escribir un mensaje que diga tu compra no tiene descuento. Si ejecutamos, vamos a ponerle 2,000 pesos. Voy a ponerlo azul. Está azul en mayúsculas. Y me dice que mi descuento es de, o lo que voy a pagar ya con el 20% de descuento es de 1,600 pesos. Si lo ejecuto otra vez, vamos a ponerle igual los 2,000, pero vamos a poner roja 1,400. Vamos a ponerle 2,000. Blanca, tu compra no tiene descuento. También se pudo haber hecho con el sí, quedaría prácticamente igual, nada más que se escribe un poquito más. Bueno, vámonos con el cuarto ejercicio. Ese no lo habíamos hecho y estaba un poquito más largo. Ahorita voy a explicar qué se está haciendo. Entonces dice, el costo de una llamada telefónica depende de la zona geográfica en la que se encuentra el país destino. En la tabla se muestra el costo de 60 segundos de acuerdo a la zona geográfica. Hacer un pseudocódigo para calcular e imprimir el costo total de una llamada, y se debe de ingresar la clave de la zona geográfica y la duración de la llamada en segundos. Bueno, ¿cómo lo resolví yo? Definí tres variables. Una variable que se llama clave. En la variable clave yo voy a guardar la clave de la zona geográfica. De hecho aquí están 1, 2, 5, 6, 7, etc. Ahí se va a guardar ese valor. Costo va a ser el costo de la llamada, lo que va a pagar al final el usuario. Y duración se va a almacenar el total de segundos que se introducen de la llamada. Aquí lo que estoy haciendo, simplemente estoy mostrando en pantalla un menú para el usuario. Entonces, si seleccione la zona geográfica a llamar, entonces le pongo los valores que los saqué de la tabla del archivo PDF. Entonces, la clave 1 es Estados Unidos, la clave 2 Canadá, la clave 5 América del Sur, y así sucesivamente. Y al final dejo para que se introduzca el valor de la clave, es decir, cualquiera de estos números que están aquí. Después lo que hago es, le solicito al usuario que introduzca la duración de la llamada, obviamente en segundos, y ya después se evalúa la clave de acuerdo a los valores que estaban aquí o que vienen en la tabla. Entonces, si es la clave 1, entonces a costo le voy a poner duración en segundos por el costo de la llamada, que son 0.13, y así me voy con cada una de las llamadas. ¿Sí? Recuerden, no es necesario que estén en orden. Yo aquí pudimos haber puesto el 20, ¿sí? Y luego aquí el 1, etcétera. Los puse en orden pues porque vienen así, pero puede ser en el orden que ustedes gusten, siempre y cuando pongan los valores que se necesiten. Y si no se introduce ninguna otra clave o una clave diferente a las que se están evaluando, me tiene que decir zona inválida, y me va a decir el costo de la llamada es, al final de todos, me tiene que poner el costo. Lo voy a ejecutar y miren, ese es el menú. Así va a aparecer, es el menú que va a aparecer. ¿Sí? Seleccionen la zona geográfica a llamar. Entonces, vamos a decir que vamos a llamar a Europa, la zona 9, y vamos a 300 segundos, son 5 minutos. Entonces son 5 minutos a Europa. ¿Cuánto me va a salir? El costo de la llamada es 51 pesos. Es un ejemplo. Vamos a evaluar otro. Una más cara. Vamos a poner Oceanía, 20. El costo de llamada vamos a poner 120 segundos, 2 minutos. Es 33.6. ¿Por qué me da? Porque es .28 por 20, me debe dar 33.6.
si las matemáticas no fallan. ¿Qué sucede si ponemos una clave que no es? Vamos a ponerle la 3. La Zona 3 inválida. me tiene que decir zona inválida. Me pide la clave y entonces va a decir duración de la llamada. Vamos a ponerle 190 minutos, o sea, minuto y medio aproximadamente. Dice zona inválida. El costo de la llamada es 0. ¿Sí? ¿Por qué me da 0? Porque si bien yo le puse la clave y los minutos, pero como la clave no entró a ninguno, el valor se queda en 0, por eso me va a dar 0. Entonces el usuario tendría que volver a solicitar la clave y el costo de la llamada, y ya le tienen que dar lo que va a pagar. ¿Dudas con este ejercicio? No. No. ¿No? No, profe. Ok, recuerden, a veces es preferible mostrarle al usuario un menú para que elija él lo que tiene que hacer, como lo estoy haciendo o como se hace en este caso. Bueno, me sigo al ejercicio número 5 de selección múltiple y me dice, se desea calcular el sueldo de un trabajador a partir de las horas trabajadas en la semana y la clase a la que pertenece. Los trabajadores de clase A se les paga 25 pesos por hora, los clase B 20, los clase C 15 pesos y la clase D 10 pesos por hora. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Pues va a ser el sueldo, pero las horas y la clase. El sueldo es lo que se va a calcular. Cuando, bueno, leo las horas, leo la clase, evalúo la clase, dependiendo de la clase es lo que va a hacer, y al terminar me tiene que decir tu sueldo es de lo que se haya calculado. Si lo ejecutamos, ¿cuántas horas? Vamos a ponerle 8 por, vamos a ponerle, ¿por qué no se ve? Está muy chiquito. 48 horas, ¿sí? Se trabaja 8 horas, 6 días a la semana. ¿Qué clase E? Ya les especifico ahí que ponga cualquiera de esos valores. Vamos a ponerle la clase A en minúsculas. Y fíjense, yo lo estoy poniendo en minúsculas, pero ¿qué le estoy diciendo aquí con esta función mayúsculas que tiene PCIN? Que lo convierta Que a lo ¿qué? convierte Que lo a convierta a mayúsculas. mayúsculas. ¿Sí? Entonces, no importa que yo lo escriba en minúsculas, cuando llegue aquí a esta parte, el programa lo va a convertir, esa A minúscula la va a convertir a mayúsculas y ya va a poder evaluar. Entonces me dice que mi sueldo es de 1200 pesos. Si ejecutamos otra vez, vamos a ponerle 50 horas a la semana. Vamos a poner que es una clase D. Ahí está, ganas 500 pesos. ¿Y qué sucedería si ponemos una clase de las que no existe? Te va a decir, bueno, va a correr hasta final de algoritmo, ¿no? Sí, o sea, como no es F no es ninguna letra que estoy evaluando aquí, entonces lo que hace es que se sale. O sea, no evalúa ninguno y me dice tu sueldo es 0. ¿Por qué me da 0? Porque al inicio o inicialmente sueldo tiene el valor de 0. Entonces por eso me da 0. Tendría yo que volver a ingresar las horas a la semana y la clase correcta. Bueno, vámonos con el ejercicio número 6 de selección múltiple. Este está bien interesante, es el de las sillas. Fíjense, está más largo, no se espanten. Es lo mismo, nada más que voy a explicar todo esto. Aquí sí me voy a tardar bastante en explicar porque vienen cosas que no han visto. Ojo, y es mi lógica, ¿eh? No quiere decir que siempre se lo tengan que resolver así. Como lo comenté hace rato, ese ejercicio lo pueden buscar en internet y existe, está. Pero van a ver que hay como 4 o 5 formas diferentes de resolverlo. Hay gente que no lo hace con el según o con el switch, que es en inglés.
Hay gente que lo hace con otras cosas, la lógica es diferente, en algunas cosas parecida. Yo como lo resolví, pues yo lo fui haciendo a mano, y yo ya que tenía la lógica de hacerlo a mano, con varios valores que fui evaluando, dije, bueno, entonces así lo voy a hacer cuando sean unas sillas o cuando sean otras. Explico. Un comerciante se dedica a la venta de sillas únicamente. Vende 3 tipos de sillas, las tipo A, las tipo B y las tipo C. Los precios son 20, 35 y 50 pesos respectivamente. Hasta ahí no hay problema. Por cada 5 sillas compradas del tipo A, del tipo B o del tipo C, los clientes reciben un descuento del 3, 5 y 7%. Ojo con eso, por cada 5 sillas. Es decir, si yo compro 10 sillas, hay un grupo de 5 que tiene ese descuento y el otro grupo de 5 tiene también el otro descuento. Eso hay que tomarlo en cuenta. Dice, las demás sillas, las que no entran dentro de los grupos de 5 sillas, se cobran a precio normal. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Hacer un pseudocódigo para ingresar el tipo de sillas a comprar, el número de sillas y cuánto va a pagar el cliente. Bueno, este está más largo, entonces espero darme a entender, y si tienen alguna duda con alguna cosa me dicen por qué se hace o por qué no. Okay. Entonces defino una variable que se llama tipo silla de tipo carácter. Aquí lo que yo voy a almacenar es ya sea la A, la B o la C, por eso es de carácter. Bueno. Después defino otras dos variables, una que se llama número de sillas, que aquí lo que voy a guardar es cuántas sillas compró el cliente, el importe, o sea lo que va a pagar al final, y esta variable que se llama total. Por aquí estoy dando cuenta que agregué unas variables que no puse aquí, pero bueno, ahorita explico por qué, porque lo hice y ya luego ya no la estuve moviendo. Bueno, ahora aquí le estoy solicitando al cliente cuál tipo de silla va a comprar, si la A, la B o la C, y leo el tipo de silla. Ok, hasta aquí está fácil. Ahora, quiero que me diga cuántas sillas va a comprar dependiendo la clase, ¿sí? O el tipo de silla. Entonces, no sé, voy a comprar 50 sillas A, por ejemplo, o 50 B o 50 C. Aquí yo guardo cuántas sillas va a comprar. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda con esto? ¿Esta parte? Ahorita no. ¿No? No, no, hasta ahí Eso está no. fácil. No, Bueno, profe. Así es. vámonos con esto. Esto es lo interesante. Bueno, si ven estos que ven aquí son comentarios, lo puse para yo irme orientando y aparte se va explicando qué se va haciendo. Bueno, entonces voy a evaluar el tipo de silla en mayúsculas para que aquí letras mayúsculas. Eso ya lo expliqué anteriormente. Bueno, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Yo estoy haciendo la siguiente lógica. Voy a preguntar si el número de sillas es múltiplo de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta el infinito. Ok, ¿por qué lo hago así? Porque aquí me está diciendo, o me está diciendo que evalúe por grupos de 5 sillas, ¿cierto? Dice, por cada 5 sillas compradas del tipo del que sea, los clientes reciben un descuento. Entonces yo dije, bueno, entonces como van a ser grupos de 5 sillas, voy a sacar un múltiplo de 5. ¿Cómo lo hago? Una manera de sacarlo es así. Ok, este es un operador que nunca han visto, el operador módulo. Ok, ¿se saben las partes de la división? ¿Alguien sabe las partes de la división? Dividendo, divisor y residuo. Ajá, ok, voy a ver aquí, déjenme abrir, voy a explicar por qué. Partes de la división. Ok, vamos aquí, es para explicar este. Entonces tenemos cociente, que es el resultado, dividendo, que es lo de adentro, divisor es el de afuera, y el residuo, que es lo que sobra. Entonces, a partir de ahí yo voy a saber si un número es par o impar o múltiplo de otro número. Explico. Voy a ir a Excel
¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Vamos a poner aquí un número, el que ustedes quieran. Díganme un número, el que ustedes quieran. 20. Vamos a ponerlo el 20. Ok, ahí está. Entonces, si yo divido este número entre 2, me va a dar 10. ¿Sí? Pero hay una función en Excel o un operador en los lenguajes de programación que se llama el operador módulo o el residuo de la división. Lo que me obtiene no es el cociente o el resultado, lo que me obtiene es lo que sobra de la división. Entonces en Excel tiene una que se llama residuo y dice proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. Entonces yo pongo ¿qué número quiero dividir? Y luego, ¿entre cuál lo quiero dividir? Yo lo había ahorita puesto entre 2. Me va a dar 0. Pero ¿qué pasa si yo pongo un número, vamos a ponerle 15? ¿Vieron cuánto me sobró? Sí. Me sobra 1. Ojo, porque con esto se resuelve un ejercicio más adelante. Vamos a hacerlo si yo quisiera hacer un múltiplo de 5. Vamos a poner por ejemplo, este mismo 15. Vamos a hacerlo aquí. Si yo pongo la función residuo, es el 15 entre ¿cuánto? Entre 5. Entre 5. ¿Cuánto me tiene que sobrar? 0. Sí, me tiene que sobrar 0. Fíjense, me sobra 0. Si yo pongo un 10, ¿cuánto me tiene que sobrar? Igual 0. 0. Si yo pongo un 20, igual. O sea, puros múltiplos de 5 me va a dar de residuo 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo un número que no es múltiplo de 5? Ejemplo, vamos a ponerle 23. ¿Vieron? Me sobró 3. ¿Qué pasa si yo pongo 7? 40. Sobran 3. ¿Sí? Entonces, una manera, me regreso aquí, una manera de saber si un número es múltiplo de otro número es el operador, el operador módulo me obtiene lo que sobra de la división, ¿sí? El residuo. Ok, ya saben cuál es el residuo. Entonces lo que le estoy diciendo, le estoy diciendo a la computadora, quiero que me pregunte o evalúa si el número de sillas, o sea, cuántas sillas compró el usuario, cuando lo dividas entre 5, si el residuo es igual a 0. Es decir, él va a hacer la división, pero va a preguntar por lo que sobra. De cualquier el número de sillas entre 5. Si es un 0, ¿qué significa? Que es múltiplo de 5. Sí. Ok, entonces vamos a pensar que le pusiéramos 10 sillas, ¿sí? Vamos a pensar que ponemos 10 sillas. Entonces, número de sillas tiene 10. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Y me sobra? 0. 0. Entonces, esto me va a dar 0. Dice 0 es igual a 0. Sí. Como es sí, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo le estoy diciendo aquí a total. Quiero que le guardes lo que tenga el número de sillas por 20. Porque es lo que cuesta, ¿no? O sea, todas las sillas que hayas comprado por 20. 20 es el precio de cada silla del tipo A. Si se dan cuenta, aquí le puse 35 y aquí abajo le puse 50, dependiendo de la clase. Ok, ¿hasta aquí alguna duda con este sí? No, ¿No? Ok. No, vamos no. bien, vamos bien. Recuerden, el operador módulo me obtiene el El residuo residuo. o lo que sobra de la división. ¿Sí? Bueno, entonces ya aquí ya saqué cuánto se va a pagar en total. Todavía no se está aplicando el descuento ni nada por el estilo. Ahora, en esta variable grupo sillas, aquí le puse, miren, se obtiene cuántos grupos de 5 sillas hay. Es decir, si yo compré 10 sillas, ¿cuántos grupos de sillas hay? 2 grupos. 2 grupos de 5. Entonces, fíjense, grupo de sillas es número de sillas entre 5. Si yo pusiera 10 entre 5, ¿cuánto me va a dar? 2. 2. Entonces, tengo 2 grupos de 5 sillas. A eso les voy a aplicar el descuento, ¿eh? A cada grupo. Bueno,
¿qué sigue ahora? Entonces, en la variable descuento, que es el 3%, ¿de dónde saqué este 3% o 0.03? Lo saqué de aquí del ejercicio porque me está diciendo que las de tipo A tienen el 3%. Entonces, ese es 3%. Entonces, el descuento es el 3% por el grupo de sillas. ¿Cuánto tendría si yo fueran 10 sillas? ¿Cuánto vale el grupo de sillas? 2. 2. Entonces, si ustedes multiplican o hacen la suma de grupo de sillas, ¿cuánto les daría? Pueden sacar su calculadora. 0.6. 0.6. Si No, perdón. ustedes suman 0.06. 0.6. Si ustedes suman 0.03 más 0.03, ¿cuánto les va a dar? 0.06. Ahí está. Entonces, recuerden que la multiplicación es a la suma, ¿sí? Entonces yo puedo estar sumándolo, me va a dar lo mismo que si yo lo multiplicara. Por eso lo hice así. Okay. ¿Queda claro por qué se hizo este paso? ¿O por qué lo hice yo así? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, profe. vamos con el que sigue. Ahora, lo que estoy haciendo aquí, dice, se obtiene el total ya con el descuento. Entonces, la variable total, que ya la habíamos calculado acá arriba, que eran, ¿cuánto me daba de 10 sillas? Me daba 200 pesos, ¿no? Sí. Entonces, a 200, ¿qué le voy a restar? Lo que tenga el total por el descuento. Entonces, si a 200 lo multiplican por 0.06, les va a dar un valor y ya luego se lo resto a los 200 pesos y se lo vuelvo a asignar a la variable del total. Así lo hacen. Lo pueden hacer a mano y tiene que salir, o con calculadora y tiene que salir. Yo así lo hice. Me estuve haciendo varias pruebas ayer porque hay unas cosas una lógica que no me salía y me atoré más aquí. Aquí es un poquito más largo. Bueno, ¿tienen dudas con esta parte? No. Bueno, ahora, No, profe. ¿qué pasa si el cliente no compró grupos de 5 sillas? Es decir, a lo mejor compró 7. Entonces, tiene un grupo de 5 sillas y ¿cuántas quedan libres? Si fueran 7, 2. serían 2, ¿no? Quedan 2 libres. O Sí. qué tal si compró 4 sillas, ya no entra dentro de la promoción, ya no la promoción ya no aplica. Bueno, ¿cómo lo hice yo o cómo lo resolví? Entonces, si el número de sillas no es un múltiplo de 5, entra aquí y entonces en la variable grupo de sillas, aquí estoy utilizando otra función. La función trunc o truncar, recuerden que la palabra truncar es cortar. Lo que Ujú. estoy haciendo es, dice, la función trunc quita la parte decimal del resultado de la división. Voy a hacerlo aquí con un programa, con un ejemplo rápido para que lo vean. Vamos a pensar que tenemos, vamos a poner escribir 7 entre 5. Si yo lo ejecuto, 7 entre 5. Si yo lo ejecuto, me pone 1.4, ¿vieron? Porque si yo divido 7 entre 5, el cociente o el resultado es 1.4. ¿Qué pasa si yo utilizo la función trunc? Observen. ¿Qué hizo? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué hizo trunc? Quitar los decimales. Quitó los decimales. Todos los lenguajes de programación traen funciones similares, ¿sí? O sea, puede variar el nombre, pero bueno, tiene una función que quita decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo con esta parte? O lo que yo hice era... ¿Qué hice? Entonces la función true quita la parte decimal. Entonces con esta división, vamos a pensar que fueran 7 sillas. 7 entre 5 me da 1.4. Entonces, ¿cuánto va a valer grupo de sillas? 1. 1. 1. Es decir, tengo un grupo de 5 sillas y lo que sobre van a ser normales. ¿Ya vieron por qué lo hice así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sigue después? Ahora, en descuento es
el mismo descuento del 3% porque seguimos en la clase A por el grupo de sillas. Entonces calculo el descuento. Esto ya lo había explicado arriba, es la misma operación. Ahora, agregué otra variable que no puse arriba porque les digo se me barrió, pero bueno, lo fui haciendo. Entonces, sillas normales, es decir, sillas normales yo las estoy aplicando para las sillas que no están dentro de los grupos de 5, es decir, las que ya quedaron fuera de los grupos. Entonces, número de sillas, módulo 5. Y se obtiene las sillas que se cobran de manera individual. Si yo lo hago, voy a hacerlo ahorita, fíjense, número de sillas serían 7, módulo 5. Lo voy a hacer, perdón, lo voy a hacer aquí. Ay, voy a hacerlo aquí rápido para que vean. Entonces sería 7 módulo 5 y lo ejecuto. ¿Ya vieron? Me dio un 2. Que es el residuo, ¿no? Me sobraron, es decir, si yo divido 7 entre 5, 7 sería el total de sillas que comprobó el cliente. Lo voy a dividir entre 5 para sacar, porque son grupos de 5. Entonces si yo saco el residuo, me va a decir que van a sobrar 2. Es decir, las primeras 5 sillas entran en un grupo. ¿Cuántos me sobran para completar las 7? 2. Son 2. ¿Cómo lo obtengo ese valor? Dividiendo el número de sillas, que sería en este caso el 7, entre 5, pero quiero que me obtengas lo que sobra. Y me sobró un 2, es decir, esas 2 sillas son las que están fuera de la promoción. Bueno, pues con esto obtengo cuántas sillas están fuera de la promoción. Se obtienen las sillas que se cobran de manera individual. Aquí le puse el comentario. Entonces, total 1 es una variable que puse para ir haciendo las operaciones. Entonces, el número de sillas menos las sillas normales. ¿Qué estoy haciendo aquí en esta operación? ¿Quién me dice? Ya no lo comenté, pero ¿qué estoy haciendo? De acuerdo a lo que he ido explicando. Aquí está restando el número de sillas que son compradas, Ajá. no sé, el número de sillas normales, que son las que están restando de la división de 7 entre 5. Que serían 2, ¿no? Ajá, que serían 2 y a esa resta que es el 2 lo está multiplicando Costo de las por el sillas. 20. Ajá, por los 20 pesos. Ajá, o sea, cada silla vale 20 pesos. 20 pesos. Entonces, en Está total sacando el 1, resultado aquí lo que estoy de haciendo, 40, ¿no? exactamente, se lo voy a poner aquí. Se obtiene el se obtiene el costo de las sillas fuera del grupo de 5. Las que sean, no importa. Pueden ser 3, 4, exactamente las que sean. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí ya estoy sacando el total que tiene que pagar el cliente. El total a pagar. Ajá. Entonces, total 1, que son las sillas que están fuera del grupo de 5, es total 1 menos el total por .03, y a eso le voy a agregar las sillas normales por el 20%. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, con esto saco las sillas normales que están fuera del grupo, lo que cuesta, y ya luego se lo resto, perdón, se lo sumo a las sillas que entran dentro de la promoción. Así lo resolví yo. No quiere decir que sea la única manera de resolverlo. Si alguien lo puede resolver con menos líneas o con otra lógica, adelante, lo puede hacer. El chiste es que funcione. ¿Qué hice con el grupo B y con el grupo C? Hice exactamente lo mismo, o sea, copié y pegué. La única diferencia es que fui cambiando los valores. El costo de las sillas,
el porcentaje de descuento, igual con el C, es exactamente lo mismo. Lo voy a correr. Bueno, antes de que lo corra, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O vuelvo a explicar algo? No, ¿No? ¿Seguros? bueno, hasta ahora no. No, profe. Bueno, Seguro, entonces Sí. seguro. lo voy a ejecutar y me dice ¿cuál tipo de silla voy a comprar? Vamos a hacer la A, por ejemplo. ¿Cuántas sillas? Vamos a hacerlo los dos valores. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Un múltiplo de 5 y uno que no sea múltiplo de 5. Vamos a hacerlo con... Díganme un múltiplo de 5. 35. 35, ok. Vamos a comprar 35 sillas de 20 pesos. ¿Cuánto me tendría que dar? Así, sin descuento, ¿cuánto me tendría que dar? Aproximadamente. 35 sillas de cuántas? Como es clase A, son 20. Ah, ok. 700 pesos. ¿Cuánto? 700 pesos. Ok, 700 pesos. ¿Qué pasó aquí? Es que no puso el de que escribiera el resultado, ¿no? Mm, sí, cierto, fíjate, muy bien, David, no lo puse bien. Por hacerlo, porque por estar haciendo otras cosas se me pasó. Bueno, tendría yo que poner aquí, gracias, fíjate, no me puse. Escribir total, ¿no? ¿Ven? A mí también se me va. Total a pagar. Ok. Vamos a guardarlo. Bueno, ahora de nuevo. Una silla A, habíamos dicho que 35, ¿no? Entonces, de las 35 sillas, el descuento, bueno, ya con descuento son 553 pesos. Si lo hiciéramos a mano, me tendría que salir esa cantidad, ¿no? Siguiendo la lógica. Si alguien lo quiere hacer a mano, lo puede hacer para corroborar que esté funcionando o que esté haciendo bien las operaciones. Me pude haber equivocado, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo igual. Una A, pero vamos a poner 14 sillas. Con 14 sillas, 2 entrarían en promoción, 2 grupos de 5 y 4 se cobrarían de manera normal. ¿Cuánto me da 14 por 20? Vamos a sacarlo aquí. $280. 280. Ok, entonces hizo bien la cuenta, ¿no? Porque sería 6%, ¿sí? Ahí está, ya quedó. Y si lo hiciéramos con B o con C, haría exactamente lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? No, ¿O no? ¿No? ¿No? ¿Queda No, claro qué profe. hace la función trunc y qué hace el operador módulo? sí, Recuerda, el módulo obtiene el residuo de la dividir un número entre otro, me obtiene lo que sobra de la división, y trunc le quita la parte decimal a un número con decimales, solamente le deja la parte entera. Eso es lo que hace. Bueno, me voy a Trump seguir con deja el... los enteros. Mandé, solamente deja los enteros. Me voy a ir con el ejercicio 7, que es el último de la selección múltiple. Este está más sencillo. Dice, la compañía de aviones hace descuentos de 60% a la tercera edad, 50% a estudiantes, 35% a menores de edad y 0%, o sea, no hace descuentos a clientes normales. Es decir, alguien que no sea ni de la tercera edad,
que no sea estudiante y que no sea menor de edad. Escribimos otro código que Yo aplique. lo manejé como normal o adulto, ¿no? ¿Así estaba bien? Ajá, pero a ver, ¿a dónde llega un adulto? ¿Cómo? O sea, para ti, ¿en dónde entra, por ejemplo, la tercera edad? Sería De más los que nada a 60, ¿no? criterio, ¿no? Porque pues la edad ahí ya no entraría para decir una persona de la tercera edad o una persona joven o niño, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, porque puede ser, a lo mejor, puede ser que sea una persona adulta, no sé, entre los cuarenta y tantos, pero que esté estudiando y puede comprobar que está estudiando. O sea, ahí podríamos entrar ahí como una especie como de debate. No, pues es que de 60 años a 60, 65 son mayores de edad o de tercera edad, etcétera. Entonces, bueno, yo lo manejé así, está bien si lo manejaste como adultos o gente normal, pues sí, ¿no? Bueno, Pero, dejé el de normal y el de adultos, así que normal y adultos era solamente una clase junta. ajá, ok, no, está bien, no importa. El chiste es que lo haga los descuentos entrando en esas condiciones. Bueno, escribe un pseudocódigo que aplica el precio del boleto al descuento correspondiente según el tipo de persona que va a viajar. Lo único que yo hice aquí fue declarar una variable que se llama tipo persona y lo puse como entero. ¿Por qué no lo puse como carácter, o sea que me almacene palabras? Porque aquí estoy diciendo que el uno va a ser una persona de la tercera edad, el 2 va a ser un estudiante y el 3 va a ser un menor de edad. Menor de edad. Si no es ninguno, si no es ni uno, ni dos, ni tres, eres una persona que no eres un cliente normal, ¿sí? Que no entra dentro de estos. Es como cuando vamos, por ejemplo, si cuando alguien va a viajar, no sé, en avión o en avión, y presentas tu tarjeta de estudiante, te hacen un descuento, ¿cierto? O de la tercera edad te hacen un tipo de descuento, es igual. Entonces aquí es algo similar. Entonces, ya que leo el tipo de persona, esa variable es la que yo voy a estar evaluando. Si es un uno, y aquí estoy haciéndolo directo, ya no estoy haciendo más variables para hacerlo un poco más corto. Entonces, total a pagar con descuento del 60% es 2.075, que es el costo del boleto, que aquí ya me lo están dando, menos 2000, la multiplicación de 2.075 por el 60%. Hago lo mismo con la opción 2, pero ahora sería con el 50%, y con la opción 3 sería del 35%. Ujú. De cualquier otro modo, o sea que no sea ni 1, ni 2, ni 3, me va a decir que el total a pagar es de 2.075 pesos. Si lo ejecutamos, me vuelve a salir esta especie de menú que yo hice. Selecciona el tipo de persona. Vamos a ponerle persona 2, que sea un estudiante. Y si el total a pagar con descuento es de 1.037,50 centavos. Punto 5. Si ponemos uno de la tercera edad, va a pagar 830 pesos. 30. Y un menor, 1.348. Y si pongo cualquier otra cosa, por ejemplo 0, entro así. Entonces, ¿dudas con estas? ¿Dudas con la selección múltiple? No, ¿Cómo funciona la selección No, múltiple? Recuerden, la selección no, múltiple no. se puede también resolver con un sí, pero podría quedar un poco más largo el programa o el código. Mm, Esos son ejemplos hechos para que se utilice el sí, perdón, el según. No quiere decir que no se pueda hacer con el sí. Ok, voy a pasarme ahora con los ejercicios de estructuras cíclicas. Algunos ya los habíamos visto la semana pasada, pero ya hice los 10 que vienen aquí. Bueno, entonces el primero dice realizar un algoritmo que muestre los números de uno en uno hasta 10 usando la estructura para.
Recuerden que la estructura para normalmente se utiliza cuando ya sabes un número determinado de pasos que tienes que hacer. En ese caso, como me tiene que mostrar números del 1 al 10, lo puedo hacer con el para. De hecho, me lo pide. Pero se puede hacer también con el mientras. Entonces defino la variable i como entero. Recuerden que la variable i es la que me va a llevar el conteo desde el 1 hasta el 10. Y la estructura del para dice para la variable i, que va a ir desde 1 hasta 10. Y con paso 1, es decir, va a ir 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Escribir y entonces lo que tiene que hacer es que va a irme escribiendo el valor de i cada vez que va dando vueltas o cada vez que se va regresando y se va incrementando en 1. Si lo ejecutamos, ahorita ya lo hizo. Entonces la primera vez escribe el valor de i que vale 1, se regresa y como dice que con paso 1, a ese i que vale 1 le aumenta un 1. ¿Cuánto vale? Vale 2 y lo imprime. De ahí se incrementa otra vez, vale 3 y lo imprime. Y así se va a ir uno por uno. ¿Dudas con este? Ya lo había explicado la semana pasada, pero está fácil. Sí, no hay duda. Ok. Vamos con el segundo. Dice, usando una estructura mientras, realizar un algoritmo que escriba los números de 1 en 1 hasta el 20. Recuerden que la estructura mientras se va a ejecutar lo que esté aquí adentro mientras esta condición sea verdadera. Cuando deje de ser verdadera, se va a acabar. Les había puesto el ejemplo de que un coche o una motocicleta va a seguir funcionando el motor mientras tenga gasolina. Cuando deje de tener gasolina, se va a parar. Esto es igual. Mientras esto sea verdadero o mientras tenga gasolina, lo va a seguir haciéndolo de aquí. Cuando deje de tener gasolina o que esto sea falso, termina de hacerlo y en este caso terminaría el programa. Bueno, entonces igual definí la variable i de tipo entero, le asigné un valor inicial para que me empiece a contar desde el 1, porque me pide 1, hasta el 20. Esta es la condición. Entonces, ¿cuál tiene que ser mientras que la variable i sea menor o igual que 20? Entonces, ¿cuánto vale i la primera vez? Vale 1. ¿Qué tiene que hacer primero? Escribe i vale 1. Lo escribe. Y después le estoy diciendo aquí, a lo que tenga la variable i, quiero que le asignes lo que tenga la variable i, que es un 1, y quiero que le sumes un 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Y ahora i vale 2. Ojo que ahora se va a regresar aquí. Y entonces i vale 2. 2 es menor o igual que 20. Sí, es verdadero. Y entonces escribe el 2 e incrementa el 2, le aumenta un 1. Ahora i vale 3 y se regresa. 3 es menor o igual que 20. Sí, como es i, tiene que escribir esto. Y así se va sucesivamente hasta el 20. Vamos a pensar que ahora fuera aquí 19. Entonces 19, quiero que les asignes lo que tenga 19 más 1. 19 más 1 es 20. Se regresa y dice 20 es menor o igual que 20. Sí es igual que 20. Lo escribe el 20 y ahora a 20 le sumo 1, me va a dar 21 y se va a regresar. 21 es menor o igual que 20. Ya no, es falso. Entonces, como esta condición es falsa, ya no va a hacer esto y se va a salir y va a terminar de hacerlo. Ese es el funcionamiento que tiene. Ahí está, miren. Ahí está. 1, 2, 3, 4 hasta el 20. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo le pongo aquí 21? No lo va a hacer. Terminó. ¿Por qué? Porque primero evaluó y 21. Bueno, 21 es menor o igual que 20. No es menor. De hecho es mayor.
Entonces por eso ya no lo hace. Si le cambiáramos el valor aquí a, por ejemplo, a un 10, ¿desde dónde va a empezar? Desde el 10. Desde el 10. 10, 11, 12 hasta el 20. Porque 10 sí es menor o igual que 20. Entonces va a ser 10, 11, 12 hasta el 20. Si ponemos un número negativo, igual lo tiene que hacer. Se va a ir desde el menos 5, Desde el menos 5. que sí es menor que 20, hasta el 20. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. No, Recuerden no. que el ciclo mientras no es regla que se le tenga que poner, pero a veces tiene que ir. Esto le llaman un acumulador. Un acumulador es una variable que se va incrementando su valor de uno en uno. En este caso, como va a ir contando de uno en uno, pues se lo tengo que ir incrementando. Si yo aquí le pusiera 2, vamos a dejar aquí un 1, ¿de cuántos serían los incrementos? De 2 en 2. Entonces sería 1 y luego 1 es menor o igual que 20, sí, entonces escribe el 1. Y luego dice que a 1 le tengo que le aumentar 2, 2 más 1 me va a dar el 3, que está aquí, y así se va a ir hasta el 19. Ya no me pone el 20 porque de 19 le sumo 2 me va a dar 21, y como 21 ya no es menor que 20, ya no lo va a imprimir. Bueno, aquí no. Me voy con el tercero. Este también ya lo había resuelto en la clase pasada, pero lo vuelvo a explicar. Pseudocódigo que permita leer 20 números e imprima cuántos son positivos, cuántos negativos y cuántos neutros. Entonces, positivos son mayores que 0, negativos menores que 0 y neutros son los ceros. Entonces defino la variable i, que me va a llevar el conteo de los 20 números, la variable num, que esa se va a ir sobreescribiendo en cada iteración o en cada vuelta, me va a ir pidiendo un número. La variable post, nec y neut, aquí yo voy a ir guardando cada vez que encuentre un número, si es mayor, menor o igual a 0, que se vaya incrementando en 1. Lo voy a hacer con un ciclo para, también se pudo haber hecho con un ciclo mientras, no importa. Entonces, la primera vez tecleo un número, y entonces ese número que está guardado aquí, en la primera vez, pregunto si ese número es un 0, perdón, es mayor de 0. Si es mayor de 0, quiere decir que encontré un número positivo. Entonces la variable positivo la aumento en 1. Por default siempre tiene 0 al inicio, 0 más 1 es 1. Si no es mayor de 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar ahora, bueno, como no es mayor, quiero que pregunte si es menor de 0. Si es menor de 0, por obvias razones, encontré un número negativo. Y si no es ni mayor ni menor, pues significa que es un 0. Y así se va a ir haciendo todo esto 20 veces. Una vez que termine de hacer 20 veces perdón, todo esto, termina del ciclo o se sale del ciclo, y al final escribe cuántos números son positivos o cuántos positivos encontró, cuántos negativos y cuántos neutros. Lo vamos a ejecutar. Hacerlo más grande. Ok. Vamos a ponerle un 0. Vamos a ponerle un 1, un 2, un negativo, otro negativo, otro positivo, 0, 0, 0, 0, 7, menos 3, 4, 15, 0, menos 6, ok, encontró 10 positivos, 4 negativos y encontró 6 ceros. Vamos a contarlos rápidos.
Bueno, vamos a contar los negativos, que son los menos. Entonces aquí hay un negativo, 2, 3, 4. Ya está, se encontró. Neutros deben ser 6 ceros. 1, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y obviamente los positivos, pues es el conteo de que sí lo hizo. Entonces así se va haciendo. ¿Dudas con este ejercicio? No. No. Ok. Me voy a ir con el cuarto ejercicio. Realizar un pseudocódigo que pregunta al usuario un número comprendido en el rango de 1 a 5. El algoritmo debe validar el número de manera que no continúe la ejecución del programa mientras no se escriba un número entre dicho rango. Es decir, me va a estar pidiendo números entre 1 y 5. Y si yo tecleo, bueno, pidiendo números, mientras yo ponga números entre 1 y 5, me lo va a aceptar. Cuando yo ponga un número mayor de 5 o menor que 1, se va a salir porque ya no cumple la condición. Definí una variable que se llama num. Ahí voy a guardar yo el número. Le voy a asignar un valor inicial, un valor de 1. ¿Para qué? Para que pueda entrar en la condición. Si omitimos esto, no lo va a hacer, porque por default vale 0, recuerda. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Primero tiene que preguntar si el número es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Entonces, la primera vez, ¿cuánto vale num? 1. 1. ¿1 es mayor o igual que 1? Sí. Sí. ¿Y número es menor o igual que 5? Sí, también. O sea, 1 es menor o igual que 5, sí. Recuerden que para que en el i sea verdadero, ¿cuál es la condición para que en el i sea verdadero? Ambas tienen que ser Volver a verdaderos. Lo voy a hacer aquí, mira. Vamos a poner aquí. Vamos a poner 1. Pongo i. Este es menor. Menor igual. No. Perdón. Esta celda. Me equivoqué. Perdón. Este mayor o igual que 1. Y este ¿ya vieron? Sí. En el i, o sea, él estaba evaluando H8 es mayor o igual que 1, sí. ¿Y H8 es menor o igual que 5? Sí. Entonces, como i y el i es verdadero y verdadero, me va a dar verdadero. ¿Qué sucede si ponemos un 10? Va a dar Falso. falso. ¿Por qué pone falso? Voy a explicar por qué. H8 vale 10. ¿10 es mayor o igual que 1? Sí, sí es mayor. Y luego pregunta, ¿10 es menor o igual que 5? No. Entonces él evalúa, bueno, una sí es verdadera, pero la otra es falsa. Entonces, por obvias razones es falso. Si pongo un 4, ¿cuánto me tiene que dar? Verdadero. Ahí está. Si pongo un 2.5, me va a dar verdadero. Si pongo 1.1, si yo pongo 0.99, es falso porque no llegó ni al 1. Si pongo 5.99, se sale porque Falso. es falso porque sí, 5.99 es mayor que 5. Si pongo 4.99, ahí entró, ¿vieron? Sí. Así funciona. Entonces, mientras esto sea verdadero, lo va a hacer. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? Me muestra, teclea un número, leo el número y se va a regresar y va a evaluar el número que hayamos tecleado.
Si es verdadera esta condición, vuelve a ser lo mismo. Y así se va haciendo. Cuando pongamos un número diferente, menor de 1 y mayor de 5, se va a salir. Y al final me tiene que poner, terminó el programa. Lo vamos a ir haciendo. Ahí está, esa es la primera vez. Ahí puede seguir de manera infinita. Vamos a ponerle un 4. 4 si es mayor que 1 y si es menor que 5. Un 2, un 1.99, también lo va a hacer. ¿Qué pasa si ponemos un .99? Termina el programa. Terminó el programa. Vamos a hacerlo con un 6. Terminó el programa. ¿Qué sucede si yo quito esto? ¿Ya vieron? Me dijo terminó el programa. ¿Por qué? ¿Cuánto vale num al inicio? 0. 0. Entonces, como vale 0, 0 es menor que 1, no es mayor que 1, perdón, pero sí es menor que 5. Entonces, esto ya no se cumple y por obvias razones no entra a hacer esto y se sale. Así funciona. ¿Dudas con este ejercicio? No. No. Una aclaración, o una nota, cuando quieran evaluar si un número está comprendido entre un valor y otro, la condición es muy similar a esta. Pues tienen que preguntar si el número es mayor o igual a un número menor y menor o igual a otro número mayor. Ejemplo, si quisieran saber si un número es un número dígito, ¿cómo lo tendrían que hacer? Un número dígito son números del 0 al 9. ¿Cómo quedaría una condición si el número es un número dígito? ¿Qué tendrían que preguntar? Sería del 0 al 9, ¿verdad? Ajá. Aquí en vez del 1 le pondremos el 0 y en vez del 5 le pondremos el 9, ¿no? Ajá. Tendría que preguntar si el número es mayor o igual que 0 y menor o igual que 9. Y así yo ya sé que los números dígitos, que son del 0 al 9, los que vienen por ejemplo en el celular para marcar, es un número dígito. Cualquier otro número que no sea o que no esté dentro de ese rango no entra en la condición. Ok, vámonos con el siguiente ejercicio, que es el 5. Definir pero calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones. Entonces defino la variable i, que me va a llevar el conteo de las 7 calificaciones. Aquí dice desde 1 hasta 7. Y se va a ir de 1 en 1. Y al final me tiene que escribir el promedio. Entonces aquí me dice teclear la calificación. Esto que puse aquí nada más es para que yo vaya viendo qué calificación voy agregando. Leo la calificación y cada vez que lo voy agregando es promedio, que al inicio vale 0, promedio. Ah, ya sé por qué no me estaba saliendo aquí hace rato. A ver, déjenme agregar aquí algo. Hasta apenas me di cuenta ahorita. Disculpen. Es que ayer que lo estaba haciendo ya no me salía, dije, pero ¿por qué no me sale? Ya vi por qué. Que aún así lo tiene que hacer. Ok. A ver, voy a cambiar eso de aquí a ver si me sale. Bueno. Entonces, bueno, la primera vez me tiene que escribir, me tiene que preguntar la primera calificación, la leemos o tecleamos el valor. ¿Y qué tiene que hacer aquí? Dice que a la variable suma, ¿qué le voy a asignar? Lo que tenga suma más la calificación. Vamos a pensar que sacaron un 8. Entonces, suma al inicio, ¿cuánto vale? 0 más 8. Bueno, no, 0, 0, 0 más 8, 8. Me va a dar 8. Déjame que agregar algo. Prom suma entre 7.
que estuve teniendo problemas con este ejercicio. Ok. Y así se va a ir haciendo cada una de las 7 calificaciones. Y al final le estoy asignando a la variable promedio lo que tenga suma, que fue la suma de las calificaciones, ¿entre cuánto? Entre 7, que son las materias que Las estás 7 cursando. calificaciones. Vamos a ejecutarlo. Esto declara calificación 1. Vamos a ponerle un 10, un 9, un 5, un 10, un 10, un 6 y un 8. Y ahí está. Ya me sacó el promedio. Vamos a hacerlo con puros 10. Ahí está. Ahí están las 7 calificaciones, que me daría 70 entre 7, ¿a cuánto da? A 10. Pues a 10. Ahí está. ¿Dudas con este ejercicio? Esto que No, puse ninguna aquí, duda. No, profe. esto que puse aquí es opcional, ¿eh? Yo lo puse para que el usuario vaya viendo qué número de calificación va agregando. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la que sea, ¿sí? No Y es para que necesario. funcione la tenemos que poner las comas que tiene, así de coma y coma. Ah, ¿por qué? Porque estoy diciéndole al programa que imprima en pantalla. Este paréntesis es parte del texto, o es texto que va a aparecer en pantalla. Cierro las comillas y luego le estoy diciendo, bueno, quiero que me imprimas una variable. ¿Cuál variable? La variable i. Y la variable i me va diciendo los valores que yo tengo en pantalla, los valores que va tomando la variable i. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y ya luego vuelvo a imprimir. ¿Qué sucede si le quitas esto? Te va a mandar un error. Pues tú lo dejas así. Faltaría cerrar las comillas. Ya las cierro. Y fíjate. Y ya. Vamos a correrlo. Te aparece solamente como la i, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo que hice es la variable i. Fíjate, si yo le pongo aquí un 5, siempre va a ser la variable i. O sea, la letra i, no la variable, la letra i. 8, 4. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me vaya apareciendo el valor de la variable i. Entonces ponemos unas comillas. Pongo una coma. Es para decirle que va a venir algo después. ¿Qué va a venir? La variable i. Después de la variable i quiero que agregues otra cosa más. Pongo una coma. ¿Y qué quiero que agregues? Ah, bueno, quiero que agregues otro texto. ¿Qué otro texto? Pues el paréntesis que cierra. Y así se ve. Entonces ahora sí, mira, ya aparece aquí. Le aparece uno. Ya aparece. Este 1 es el valor de la variable i. Es la primera vez. Ponemos un 7. Ahora, ¿cuánto vale i? La i vale 2, que es lo que estoy mostrando ahorita. Vamos a ponerle un 9.5. Ahora i vale 3. Y ahí nos vamos. I vale 4. 5. 7.7. Vamos a ponerle un 8.1. Ahí está. Repito, no es forzoso que lo pongan. Lo puse para que se vaya viendo qué número de calificación tengo que ir agregando. Y bueno, sirve para que vean que el ciclo está funcionando y va haciendo el conteo de 1, 2, 3, 4 hasta las que yo quiera. ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Ok, vámonos con el sexto ejercicio. Crea un pseudocódigo que vaya pidiendo valores al usuario y los sume, mostrando en cada iteración, o sea, cada vuelta, la suma parcial. El programa acabará cuando el usuario introduzca un 0. Ese lo había hecho en la clase pasada, lo vuelvo a explicar. Entonces defino dos números. Num, Sí. que ahí yo voy introduciendo el valor, y la variable suma, que es, como me va pidiendo la suma parcial, o sea, cada vez que pongo un número que me lo vaya sumando, aquí se va guardando ese valor. Le asigno un valor inicial porque recuerden que primero tiene que evaluar que sea el número.
Entonces 1 es el valor inicial de la variable num. Entonces 1 es diferente de 0. Sí. Esto es verdadero. Entonces como es verdadero, tiene que hacer todo esto. Y así se va a ir. Cuando yo ponga un 0, cuando esta variable yo le ponga un 0, obviamente lo va a sumar y se va a regresar. 0 es diferente de 0. No es diferente. De hecho son iguales. Entonces dejaría de hacer esto y me tendría que escribir o mostrar en pantalla la suma es lo que tenga la variable suma. Vamos a hacerlo. Entonces la primera vez lo hace. Vamos a ponerle un número 7. La suma es 7. Y vamos a un 7. Vamos a ponerle un 3. La suma es 10. Vamos a ponerle un menos 5. ¿Cuánto quedaría ahora la suma? 5. Más 5. Vamos a ponerle un 50. La suma es 55. Vamos a ponerle otra vez menos 5. La suma sería 50. ¿Qué pasa si yo pongo un 0? Ahí acaba el programa. Acaba el programa, ¿sí? O sea, me va a ir pidiendo números mientras no ponga un 0. En el otro programa que era entre 1 y 5, solamente me permitía poner números entre 1 y 5, ¿sí? Aquí me permite poner positivos o negativos, no importa. Pero cuando ponga un 0, se va a salir. ¿Dudas Aquí con para esto? poner el desigual es primero poner menor y después el mayor. Ajá, Menor que y mayor que para que salga el desigual. sí. Mira, yo Ok. pongo menor y mayor. Automáticamente cuando pones el mayor, te pone desigual. Repito, esto no, las versiones anteriores no tenían eso. Te respetaba Los signos. se respetaba esto. Se te lo dejaba. Pero se lo pusieron, no sé por qué se lo cambiaron, estaba mejor antes, pero bueno, ya es cuestión de los que lo desarrollaron. Pero Se lo no se pusieron ve mal. como matemática, ¿no? Es como en matemáticas. Sí, A porque lo también mejor, cuando es el mayor o igual también se los pone así como ajá, como en abajito. matemáticas. Igual lo hicieron por eso, para que la gente, como aquí ves muchas cosas relacionadas con matemáticas o con lógica, a lo mejor para que la gente no pierda el hilo y lo asocie mejor. Quiero pensar que lo hicieron por eso, desconozco. Ok, vámonos con el ejercicio número 7. Utilizando el ciclo mientras, realiza un pseudocódigo que pida al usuario un número y muestre su tabla de multiplicar en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Yo definí dos variables, la variable num y la variable i. La variable num, yo voy a almacenar ahí el número de la tabla de multiplicar que quiero mostrar. Y la variable i me va a llevar el conteo de 10 a 1 de esa para revisar la tabla. Entonces le pongo la variable i como valor inicial 10. ¿Por qué valor inicial 10? Porque va a ir de forma descendente, es decir, de mayor a menor, o del 10 hasta el 1. Aquí lo que estoy diciendo es que me pida un número, ojo, lo puse afuera, Este no lo vayan a poner aquí adentro del mientras, porque entonces esto lo haría 10 veces. Como quiero que me lo muestre, lo voy a poner afuera. Entonces tecleo un número y aquí ponemos el número que queramos. Positivo o negativo o 0, lo que ustedes quieran. Y entonces va a preguntar, mientras i, que vale 10, sea mayor o igual que 1. Entonces, ¿10 es mayor o igual que 1? Sí. Como esto es verdadero, ¿qué tiene que escribir? Quiero que me escribas lo que tenga la variable num. Vamos a poner ejemplo que sea el número 4. Entonces la variable num vale 4. Y luego quiero que me escribas un texto que tenga una x simulando el por. Después de escribirme el por, quiero que me escribas lo que tenga la variable i. ¿Cuánto tiene la variable i la primera vez? Tiene un 10. Luego quiero que me escribas junto de ese 10 o del valor de la variable, quiero que me escribas un igual. Y después del igual quiero que me escribas la multiplicación de lo que tenga la variable num, que en este caso sería el 4, por lo que tenga la variable i, que sería el 10. Entonces me imprimiría
un 40. Después de escribir esta línea, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir decrementando la variable i. Si al inicio valía 10 y le quito 1, ¿cuánto vale? Ahora vale 9. 9. Y se regresa aquí y me pregunta, ¿9 es mayor o igual que 1? Sí, como esto es verdadero, vuelve a ser lo mismo. Entonces va a escribir 4, luego va a escribir la x, luego va a escribir 9, luego va a escribir el igual y luego va a escribir 4 por 9, que sería 36. Y se regresa, bueno, decrementa la variable i en 1, ahora vale 8 y así se va haciéndolo sucesivamente hasta que llegue a 1. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la del 4. Ahí está. Entonces la primera vez escribes lo que tenga num, que es 4. Luego quiero que escribas la x, simulando el for. Luego quiero que escribas lo que tenga la variable i, que al inicio vale 10. Aquí está el 10. Luego quiero que escriba el igual. Lo escribe. Y después del igual quiero que escriba, en la misma línea, la multiplicación de lo que tenga la variable num, que es el 4, por i. 4 por 10, 40. Se regresa, bueno, hace lo de abajo, le decrementa en 1, entonces ahora va, y ahora en vez de valer 10 vale 9, y se regresa y pregunta, ¿9 es mayor o igual que 1? Sí. Como es i, va a escribir lo que tenga num, que es el 4, luego la x, luego lo que tenga la variable i, que vale 9, luego el igual, y luego la multiplicación de 4 por 9, que sería 36, y así se va sucesivamente hasta que llega a 4 por 1. ¿Queda claro cómo se hace este? Quedó claro. Si yo aquí le pusiera un número negativo, ¿qué sucede? No lo correría porque se supone que tiene que ser igual. De hecho, o lo mayor único que me pediría sería teclear un número. Vamos a ponerle un 7 para que me muestre la tabla del 7. Y ya. Pero nunca la va a hacer. ¿Por qué? Porque menos 5 dice es mayor que 1. No, no es mayor. De hecho es menor. Entonces como esto es falso, no lo va a hacer. Entonces, para que me lo haga, tengo que poner un número mayor que 1. Si le pongo un 2, sí lo va a hacer. Vamos a ponerle un 2. Igual, el 8. Me hace el 2 y el 1. ¿Y eso es lo que va a hacer? Ok. ¿Dudas? Ninguna. No. Ok. Vámonos No, con el 8. Crea un pseudocódigo que permita leer una lista de 14 números y muestra como salida cuál de ellos es el mayor. Es decir, el usuario va a ir introduciendo números e internamente la computadora tiene que ir evaluando los números, ¿sí? Y al final cada vez que encuentra un número que es el mayor que el anterior, me tiene que mostrar, me lo tiene que ir almacenando y al final me va a mostrar cuál es el número mayor. ¿Cuál es la lógica aquí que yo utilicé? Definí una variable que se llama i, que es para llevar el conteo de los 14 números. Esta variable num voy a guardar yo aquí el número que el usuario va tecleando. Y designé una variable que se llama num mayor. Aquí aquí se va a ir guardando el número mayor. La primera vez, fíjense que le puse un número negativo muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor dijeron, no, pues lo dejamos así y vale 0, pero ¿qué tal si el usuario pone un 0? Entonces 0 no entraría, o qué tal si le pongo un número menor. Entonces, con esto me cercioro yo que el número que pongan, a nadie se le va a estar ocurriendo un número 9999 y negativo. Entonces, ahorita el número mayor es este. ¿Qué tiene que hacer la primera vez? Teclea un número. Leemos un número, el que sea, que casi seguro va a ser un número mayor que este. Y entonces voy a preguntar, número, vamos a poner, hoy estamos a 28, vamos a poner que pusiéramos 28. 28 es mayor que menos 9999.
Sí. Como esto es verdadero, tiene que hacer esto. Ahora, dice que al número mayor le voy a asignar lo que tenga número. Entonces, ¿cuánto vale el número? Habíamos dicho que 28. Sí, 28, sí. Entonces, a 28 se lo voy a pasar al número mayor. Ahora, ¿cuánto vale el número mayor? 28. Y vamos con la segunda vez. Entonces, la segunda vez leemos otro número. Vamos a pensar que fuera el 15. Entonces, 15 es mayor que 28. No. Como esto no es verdadero, perdón, esto no es verdadero, esto no lo hace y se regresa. Y ahora vamos con el tercer número. Vamos a ponerle un 30. Entonces, 30 es mayor que 28. Sí. Sí. Como es sí, va a hacer esto. Entonces, el num, que vale 30, pásaselo al número mayor. Entonces, el 28 ya se perdió. Ahora el número mayor es 30. Y así se va a ir 14 veces. Al final de hacer 14 veces todo esto, ¿qué tiene que mandar a imprimir? El número mayor es lo que tenga la variable número mayor. Vamos a hacerlo. Ok. Vamos a ponerle un 9. Ahorita el número mayor es 9. Vamos a ponerle un 4. Un menos 8. Un 21. Ahorita el número mayor, ¿cuál es? 21. 21. 100. Ahorita el número mayor es 100. 56. 9. Menos 88. Ay, Menos 1000. 7. Vamos a ponerle 100. 2. 6. 15. Ahí está. Él fue evaluando. 100, aquí 100 era el número mayor. Y ya luego aquí le volví a poner 100. 100 es mayor que 100. no, es igual. Son iguales. Entonces como esos no, esta parte no lo haría y se regresa. Si le hubiéramos puesto mayor o igual, probablemente sí lo hubiera hecho que 100 sea mayor o igual que 100, sí lo hace, pero bueno. Así se resuelve este ejercicio de poner si un número es mayor o menor. Si lo hubiéramos hecho al revés, que me dijera cuál de una lista de números fuera el menor, tendríamos que hacerlo al revés. Tendríamos que ponerle el número, por ejemplo, una variable que se llama número menor, le hubiéramos puesto un número positivo grandísimo y ya luego hacemos la condición al revés, que si número es menor que el número menor y ya hacemos la misma asignación. Ok. ¿Dudas con este ejercicio? No, ya quedó todo claro. No, profe. Ok. Vámonos con el 9. Realiza un pseudocódigo utilizando el ciclo mientras, donde se mostrará una lista de números, pero dicha lista será establecida por el usuario, ya que él tendrá que teclear el valor inicial de la lista y el valor donde debe terminar. Es decir, yo le voy a decir un 5 y un 15. Entonces va a ir 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 15. Okay. Definí dos variables, n1 y n2. El usuario teclea el primer número y el usuario teclea el segundo número. Y hago el ciclo donde mientras la variable número 1 sea menor que la variable número 2. Escribo n1 y luego la variable n1 la incremento en 1. Así se va a ir, se regresa n1, vamos a pensar que fuera 5. Entonces escribo el 5. 5 es menor que 15, que sería este. Sí, sí es menor. Entonces escribes el 5. 5 lo incrementas en 1. Ahora vale 6. 6 es menor o igual que 15. Sí, sí lo va a hacer. Y así se va a ir haciéndolo 9 veces. Hasta que Hasta que llegue al llegaré 15. al N2, ¿no? Cuando ya sea mayor, igual. Ajá, mayor o igual. Vamos a ponerle 5 y vamos a ponerle un 15.
Ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 15. Vamos a hacerlo con otro. Vamos a ponerle un 1 y un 4. Ahí está. La lista es más corta. Pero ojo, ¿qué sucedería si pongo números al revés? Si yo pusiera un 15 y un 9. No solamente llegaremos a fin del algoritmo, ¿no? Exactamente, no terminaría porque no, Porque porque 9 no no lo es. hace. Ok, de este va a venir en el examen. Este lo voy a dejar como ejercicio final. Va a ser uno de los ejercicios finales. Pero ahí van a tener que ustedes hacerle una modificación donde no importa si es un número de mayor a menor o al revés, me tiene que hacer una o la otra, ¿sí? Porque no importa. Ahorita lo estoy haciendo de menor a mayor, pero ¿qué tal si el usuario pone una cosa así? Un número mayor y un número menor. Pues quiero que me haga 15, 14, 13, 12, etcétera, ¿sí? Ojo, porque eso lo voy a dejar. Váyanle pensando a cómo le van a hacer. Está fácil. Mm, Lo tienen que hacer solamente, con un sí. solamente sería modificar el mayor a menor, ¿no? Ajá, pero tienes que hacerlo para las dos situaciones. O sea, al usuario no Ah, le va a importar si es número menor o mayor y menor. El ok, programa ok. tiene que imprimirte la lista de números. Ya, ya, entiendo, entiendo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer, bueno, ya el último. Utilizando el ciclo para, revisa un pseudocódigo que pida 10 números, mostrando como salida cuántos de esos números son pares y cuántos son impares. Aquí se van a dar cuenta que se utiliza el operador mod. ¿Qué hace el operador mod? ¿Qué me obtiene? Los grupos. El residuo de la división, recuerden. Ah, sí, ya lo sé. Ok, entonces declaro yo aquí la variable i que me va a pedir, me va a llevar el conteo de los 10 números. La variable n que me va a ir con, ahí yo voy almacenando los números que va introduciendo el usuario. Estas dos variables, cada vez que encuentre un número par o impar, aquí se van a ir guardando cuántos va encontrando. Ok. Realizo el ciclo para que va desde el 1 hasta el 10, de 1 en 1. Acuérdense que esto lo hace de 1 en 1. Ponemos un número, vamos a poner por ejemplo un 4. Entonces n ahorita vale 4. Y entonces pregunto, 4 dividido entre 2 me va a dar 2. ¿Y cuánto me sobra? 0. Entonces, esto me tendría que dar 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Sí. Como es sí, va a ser esto. Entonces, número par que al inicio vale 0, 0 más 1 es 1. Es decir, lleva un número par. Esto ya no lo hace y se regresa. Vamos con el segundo número. Vamos a poner, por ejemplo, un 7. Ahora n vale 7. 7 entre 2, ¿cuánto me sobra? Punto 5. En Punto teoría. 5, que no es un 0, ¿cierto? Exacto. Entonces, como esto me va a dar, lo más seguro es que me dé un 1. 1 es igual a 0. No, No. no son iguales. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Esto o hace lo segundo? Lo segundo. Hace los números impares. Entonces, número impar es número impar más 1. Entonces, ya llevo un impar. Era el 4 y el 7. Te llevo dos números. Vamos con el tercer número y paro con ese. Ok, entonces vamos a ponerle un 8. 8 entre 2 me sobran 0. 0. ¿0 es igual a 0? Sí, es igual a 0. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Al número par que ya tenía uno, que fue el del 4, ya llevo un par. Y encontré otro, ya llevo dos pares. Y así se va a ir sucesivamente. Al final de escribir los 10 números, me tiene que decir cuántos pares y cuántos impares encontró. Vamos a ejecutarlo. Ok, vamos a ponerle. Ups, ok, la fecha. Ok, ahí está. Tenemos un 8. Ya llevamos un par. Vamos a ponerle un 3, otro un 5, un 7, un 11
un 12, un menos 4, vamos a ponerle un 0, un 7, un 5, ok. Vamos a ver si realmente lo hizo. Dice que me encontró 4 pares, que sería el 8, el 12, el 4, El menos 4 ¿y y cuál el otro? 0. Y el 0. El El 0 cero. también lo toma como par, ¿eh? Ok, y entonces dice que números impares son 6, que sería el 3, el 5, El 5, el el 7, 7, el el 11, 11, otra vez el el 7, 7 y el otro 5. otra vez. Están los 6. Así está. Cuando quieran saber si un número es par o impar, con que lo dividan entre 2 pero obtengan el residuo con el operador módulo, siempre que dividan un número, voy a hacerlo aquí en Excel, siempre que dividan un número entre 2, el residuo va a ser 0, si es un número par. Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner un 2. Si yo pongo residuo, ¿qué número quiero dividir? ¿Entre cuánto? Entre 2. 0. Si yo pongo un 5, me va a dar un 1. Si yo pongo un 9, me va a dar un 1. Si yo pongo el 12, me sobra 0. ¿Vieron? 84 es un número par. 83 no es un número par. Si yo pongo un 0, me va a dar 0. Es número par. Entonces, es la manera de saber si un número es par o impar, es así. Lo dividen entre 2, pero obtienen lo que sobra de la división. Si lo que sobra de la división es un 0, significa que ese número es par. Si les da diferente de 0, significa que no lo es. Ok.